Emociones. Somos personas con emociones. ¿Pero qué son las emociones? Son la respuesta, es la reacción del cuerpo ante situaciones, pensamientos o experiencias. Dependiendo de una determinada situación, así es la emoción que tenemos. Si estamos viendo un programa de televisión antiguo, nos puede evocar nuestra infancia. Y esa infancia provocar emociones de lo que sentíamos en esa época. Una música de antaño puede evocar algún sentimiento por alguna persona, algún recuerdo grato o recuerdo ingrato. Por eso es que hablamos el domingo sobre llevar las emociones a los pies del Señor. Y leímos un poco desde el Salmo 102 al 106, donde se evoca tanto la aflicción de acudir al Señor en esos tiempos de aflicción, así como alabar al Señor, recordando todas las bendiciones que hemos tenido en el pasado, producto de haber confiado en Él. Pablo tenía bien claro esto, y hoy día, donde estamos siendo bombardeados por infinidad de pensamientos, que muchas veces les hacemos más caso a las redes sociales que a la palabra de Dios, nos llenamos de pensamientos humanistas y sin saberlo los estamos haciendo parte de nuestra cultura. Se están infiltrando en nuestra manera de pensar. Esos pensamientos, esas filosofías, esas culturas que trata de tergiversar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que es la palabra de Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 5, Pablo le decía a la iglesia que estaba recibiendo un gran ataque. Él defendía su apostolado, pero también les estaba diciendo que guardaran su mente. Les decía, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensemos un momento, reflexionemos. Hablábamos el domingo de que muchas veces nuestras emociones nos juegan mal, nos juegan en contra. Porque si hemos pasado un periodo de enfermedad, después de un tiempo de recuperación, volvemos a tener algún síntoma parecido al que dio inicio a la catástrofe de salud que tuvimos en el pasado, automáticamente pensamos que nos va a volver a pasar. Y eso se vuelve en un proceso de ansiedad. ¿Qué hay que hacer? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué dice cautivo? Siempre los pensamientos negativos son difíciles de erradicar. Por eso dice que hay que llevarlo cautivo, o sea, a la fuerza. Tener conciencia de que ese pensamiento no es lo que va a hacer bien a mi alma. Puede afectar mi cuerpo. Por eso lo debo llevar cautivo. No es que él quiera el pensamiento. Lo tengo que llevar cautivo a la presencia de Cristo. Es una carta, Pablo le decía a los corintios, miren, ustedes tienen divisiones internas porque están llenos de pensamientos en contra de lo que la palabra dice acerca de la unidad, pero también se están dejando influenciar por pensamientos que no son la autoridad apostólica que Cristo dejó. No están siendo guiados por la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo defendía su apostolado y estaba diciendo una cosa más radical, que era nuestra lucha es de un carácter espiritual. No solo son con fortalezas mentales, sino que nos llega al espíritu. Son argumentos filosóficos que pueden cambiar nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, vamos a reaccionar diferente. Por eso es importante mantenernos guiados por la palabra de Dios, siendo susceptibles a Él. ¿Cómo hacemos que sea susceptible? Pues bueno, dice derribando argumentos, dice el verso que estábamos leyendo, derribándolos. Hay una
un porqué de un pensamiento. La cuestión es averiguar cuál es, qué situación es la que estás provocando ese pensamiento negativo, en este caso, acerca de mí. Pero también dice que con altivez, derribando esos argumentos que se levantan con altivez. O sea, muchas veces también nos vamos al otro extremo, nos creemos que no necesitamos de nada ni de nadie. Podemos solucionar nuestros problemas. Somos autosuficientes, no necesitamos a nadie. Y ese es el otro extremo. Por eso es que está derribando todo pensamiento que se levanta con altivez, que se levanta con orgullo, con autosuficiencia, y llevarlo a los pies de Cristo. Cuando llevamos cautivo es porque lo estamos tomando prisionero, lo estamos sometiendo, estamos obligando nuestro pensamiento a que piense las cosas que la palabra de Dios dice. Con esos pensamientos, con esas intenciones, someter la mente a la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que nos dice, miren, el problema no es tanto intelectual, el problema es espiritual y doctrinal. No tiene que ver solo con personas, tiene que ver con ideologías, con filosofías que el mundo maneja hoy día para alejarte de Dios. Y muchos caen, los convencen, porque sus argumentos son muy convincentes. Pero por eso se demanda que los sometamos a esos pensamientos. Por eso leímos el domingo que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, si hay virtud alguna, en esto pensemos. Porque van a haber muchas cosas que nos van a traer. Esta filosofía parece que tiene razón, pero detrás, en el fondo, hay algo que me dice, me dicta, no es lo correcto. Me está separando de Dios. El universo te llama, no es Cristo. ¿Cuál es el universo? La madre naturaleza, la Pachamama y un sinfín de cosas más. Cuando la mente de Cristo nos está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida, nadie más. Por eso hay que tener mucha humildad. Por eso es que el orgulloso dice, no necesito a Cristo, porque él cree que puede salir, pero no se da cuenta que lo que está en riesgo es su vida eterna. Porque si hay algo que es cierto, no es que la vida se acaba cuando dejemos este mundo. Este es el preámbulo a algo mejor. Siempre que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todos esos problemas, ya dice Apocalipsis que ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento. Porque estaremos con Cristo. Y Él nos va a decir, entra al reposo de tu Señor. Reposo, tranquilidad, paz, eterna. Producto de haber creído en Él como el único, suficiente Salvador. Segunda de Corintios, Pablo nos llama a una renovación profunda. Dejemos de creer todas esas mentiras, esos argumentos, esas filosofías, esas ideologías que nos alejen de Cristo. Es una exhortación a vivir con discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir es saber qué está bien y qué está mal. Dentro de todos, aprender a leer entre líneas. Está bonita la frase, pero ¿qué hay detrás de eso? Hay que buscar, hay que discernir qué está bien y qué está mal. Rechazar esas filosofías. Por ejemplo, pongamos un ejemplo y pongámosle nombre a la persona. Ana, por ser corto, Ana. No quiere decir que haya alguien que se llame Ana, pero se me viene a la mente Ana. Es una joven cristiana que está luchando con sus pensamientos de inseguridad, con sus pensamientos de miedo,
miedo a fracasar en la vida. Y constantemente se está repitiendo, producto de las experiencias pasadas. No soy suficientemente buena. No soy suficientemente bueno. Dios, por consiguiente, no puede usarme. ¿Por qué? Porque mi pasado me está diciendo que no soy bueno. Porque la vida que he venido trayendo no agrada a Dios y por consiguiente Dios no me puede usar. Yo tengo una profesión que no agrada a Dios. Pero ese no es el propósito de nuestra vida. Por eso dice que cuando venimos a Cristo, venimos y somos nuevas criaturas. Todo es hecho nuevo, todo. Nuestra vida, nuestros pensamientos. Empezamos a tener pensamientos de bien y no de mal. Empezamos a pensar que tenemos a alguien más poderoso que nos ayuda, que está a nuestro favor, que está al pendiente de nosotros. Todos esos pensamientos que nos desanimen, todos esos pensamientos que nos alejen de Dios, esos hay que hacerlos a un lado. Hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, identifiquemos esos pensamientos erróneos. ¿Cuáles son los que me atan? ¿Cuáles son los que no hacen que yo siga corriendo en la carrera del Evangelio? ¿Cuáles son esas ideas de inseguridad? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son los argumentos que yo mismo me doy para decir que no soy suficientemente bueno? Para decir que Dios no me puede usar. Para decir que no sirvo para nada. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Qué experiencias? ¿Quién fue el que me dijo que eso era cierto? Y empecé a hacer un cambio. Y reemplazar esos cambios por verdades bíblicas. 2 Corintios 5:17. Soy una nueva criatura en Cristo. Ahí empezamos. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pasamos de muerte a vida, pero también empezamos a caminar en esa vía, a transitar por ese camino de santidad. No es que seamos santos, sino que tratamos de hacer las cosas que agradan a Dios, ya no lo que agradan a la carne. Ya no proveemos para los deseos de la carne. Empezamos a pensar que los planes de Dios son perfectos, son buenos y son agradables. Jeremías 29:11 dice, Dios tiene planes de bien para mi vida. No son de calamidad. Hay que buscar eso, hay que cambiar nuestra manera de pensar, hay que renovar nuestra manera de pensar. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mis fuerzas, no en mi experiencia, no en mi profesión, no en mis habilidades, sino en el poder de Cristo, que es el que realmente me fortalece. Por eso llevar los pensamientos a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo surja, debemos rechazarlo, reemplazarlos por la verdad de Dios. Si yo recientemente acabo de pasar una enfermedad y 4 o 5 meses después vuelvo a sentir los mismos síntomas, posiblemente no sea secuela del problema anterior, sino algún problema de salud más leve. Le pongo un ejemplo. Un tumor cerebral le puede provocar mareos, pérdida de visión, vómitos y un sinfín de cosas más. Se recupera de eso, 6 meses después usted se empieza a marear y cree que le volvió el tumor. Cuando posiblemente al hacer un examen clínico se da cuenta que es los triglicéridos los que tiene altos y son los que provocan que se maree. Allá va con el tratamiento de simvastatina.
Y los jóvenes han de decir, ¿y eso qué es? Bueno, le cuento, mi estimado joven, usted va a llegar a tener una edad en que ya no va a tener las mismas facultades que cuando éramos jóvenes. Vamos a empezar a experimentar goteras. Y eso nadie nos lo dice. Pero así como se presenta de repente ese mareo, producto de otra sintomología, producto de otra enfermedad, producto de otra secuela, de otra cosa, nos puede provocar ansiedad pensando que era lo anterior. Así es como nosotros caemos en depresión, así es como caemos en ansiedades, así es como nos volvemos a enfermar, porque le damos vuelta a todo el asunto. Y lo esencial que vimos el domingo, orar. Llevemos todos nuestros pensamientos a Dios con súplica, con ruego, con clamor. Renueva mi mente, Señor, de acuerdo a tu verdad. Rechazo toda mentira del enemigo. Es lo que me dice el enemigo es mentira. Debo tener conciencia de eso. Pedirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, que se haga. No tengamos temor de decirle al Señor que se haga tu voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tal vez no nos guste, porque vamos a tener que dejar algún vicio, vamos a tener que dejar alguna adicción, y eso va a doler, porque la carne está plagada de todo eso. Pero si entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sabemos que el camino al final va a ser de bien para nosotros. Llevemos todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor. Confiemos en Dios. Él nos va a hacer crecer, vamos a salir más fuertes del problema que tengamos, de esa congoja que nos está haciendo pedazos. Nuestros pensamientos vamos a aprender a alinearlos con la palabra del Señor. Y así vamos a vivir con un propósito. No nos vamos a distraer porque tenemos una misión. Tenemos la misión de alcanzar a otras personas con el Evangelio. No nos distraigamos. Vicisitudes en la vida vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener problemas. La diferencia, tenemos a Cristo de nuestro lado. Que Dios sea enaltecido, que Dios sea glorificado. Y tú, mi hermano, ten confianza en que el Señor hará lo mejor para tu vida. Que Dios nos ayude en esto. Pasen buenas noches, iglesia. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
razones para alabar. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque